Sí, perdón, Pau, puedes comenzar si quieres. Listo. Buenas noches. Bueno, yo soy Paola Ceja Corona, soy R2 del Hospital General de Zona número 20, La Margarita. Me tocó el tema de gonioscopía y clasificaciones y pues vamos a comenzar. Bueno, como objetivos tenemos que pues, conocer la importancia clínica de la gonioscopía, no solo en el diagnóstico de glaucoma, sino también cómo se aplica en otros procedimientos como en cirugías de mismo de glaucoma o en otras, hacer la importancia en otras enfermedades oculares. Aprender las técnicas de gonioscopía directa e indirecta y su correcta aplicación en la práctica clínica. También familiarizarnos con los tipos de lentes de gonioscopía y su uso adecuado y conocer las clasificaciones de tanto gonioscópicas como no gonioscópicas y su aplicación clínica. Como definición, la palabra gonioscopía fue acuñada por Alexius Trantas, que se considera el padre de la gonioscopía, y pues deriva del griego gonia, que significa ángulo, y scopein, que significa observar, y pues es una técnica esencial para evaluar el ángulo iridocorneal y todas sus estructuras que ahorita vamos a revisar. Para entrar un poquito en historia, pues empezó en 1898 cuando Alexius Trantas acuña el término como tal y fue porque vio las estructuras del ángulo en un paciente con queratoglobo. Posteriormente, Maximilian Salzman en 1914 utiliza la gonioscopía directa y detalla las estructuras del ángulo mediante pinturas. Y años después, Manuel Uribe Troncoso, se menciona un mexicano con ayuda de la lámpara de hendidura, magnifica estas estructuras anatómicas y Thornborn describe lo que sean las sinequias anteriores periféricas y toma fotos también del ángulo. Ya hacia 1938, Hans Goldman pues introduce el gonioprisma que lleva su nombre y que todos conocemos hasta nuestros días. Y en 1914 Otto Barkan eh, hace la diferenciación entre el glaucoma de ángulo abierto y el de ángulo estrecho y hace también la primera descripción de la goniotomía. Este doctor era estadounidense y realizó las primeras goniotomías en niños con glaucoma congénito. Para entender un poquito lo que es o el principio físico por el cual observamos estas estructuras, aparte de la ley de Snell, que es que cuando la luz es incidida en un medio transparente con un índice de refracción diferente, este se va a reflejar, una parte de la luz reflejada va a generar un rayo reflejado y otro rayo refractado por esta diferencia en el índice de refracción. Y pues como vemos aquí, si incidiéramos con un haz de luz normal, o sea, totalmente perpendicular hacia hacia esta diferencia, hacia estos medios, pues penetraría totalmente, o sea, directo. Sin embargo, como tenemos nuestro ángulo iridocorneal aproximadamente en 45 grados, pues este rayo incidente, sobre la superficie, que obviamente no es perpendicular, pues va a cambiar la dirección de este rayo de luz, cambiando esta refracción y pues generando un rayo refractado que nos va a dar como tal lo que sería un ángulo crítico. Aquí les puse un ejemplo de cómo este principio de reflexión total, o sea, al ponerse en este ángulo crítico, que es precisamente el ángulo de nuestro ángulo iridocorneal entre 45, otros lo marcan hasta 48 grados, pues vemos cómo la luz que está incidiendo aquí con este ejemplo, al ser puesta sobre este ángulo, aquí como tal esto se ejemplifica como los diferentes tipos de índice de refracción
Si se pone en este ángulo, como ven, el ángulo refractado se redirige totalmente de vuelta al ojo. Eso es lo que pasa en el ojo al ponerse en esta posición, en esta angulación. Y bueno, como tal, entonces, ¿cómo fue la primera vez que lo vieron? Como les comenté, pues Trantas lo vio en un paciente con queratoglobo. En estos pacientes, pues por anatomía, tienen un ángulo mayor a 46 grados, entonces sobrepasan el ángulo crítico, entonces la luz que va a incidir, pues va a salir del ojo y se va a observar como en la imagen de aquí debajo. Entonces, si tenemos un paciente con queratoglobo, queratocono o una miopía alta, el ángulo va a estar más amplio. Entonces fue lo que hizo Trantas, pues observó y la luz alcanzó a salir partiendo de este fenómeno, ¿no? Y pues como tal, la técnica de conioscopía parte de colocar un lente con un índice de refracción más alto que el de la córnea en la película lagrimal. En este caso, por ejemplo, aquí el de la córnea es un índice de refracción de 1,37 y el de un lente es aproximadamente de 1,50. Entonces, pues elimina la diferencia entre la interfaz aire-córnea para que la luz pueda ser reflejada por el observador. No sé si aquí tengan alguna duda. Bueno, en cuanto a las técnicas, bueno, tenemos la directa que se realiza con un microscopio binocular o un iluminador de fibra óptica. También puede ser con una lámpara de hendidura. Y pues, la técnica directa utiliza un goniolente que pues proporciona una visualización directa del ángulo. Y pues es esencial, esta técnica es esencial en pacientes, bueno, en niños o en pacientes, en posición supina o en cirugías, que nos va a permitir, pues, como tal, una visualización directa de de las estructuras. Y pues en esta técnica directa se utilizan los goniolentes, que como tal es una lente convexa muy gruesa, se tiene que utilizar medio de acoplamiento también, y pueden ser de vidrio óptico, acrílico o policarbonato. El tamaño puede ser variable también según la edad del paciente, tiene un ángulo de visualización de 130 a 150 grados, y aquí le puse los primeros tres ejemplos, como el primero que es el de Cope, que es hay diferentes tamaños. El de Schwan Jacob, que puede tener también un mango o una horquilla para sujetarlo. Y el de Barkham, que también tiene diferentes tamaños. Hay otros menos utilizados como el de Wurz o el Richardson. Y bueno, en la técnica indirecta, esta luz, en lugar de verse directamente como en la directa, la luz va a ser reflejada desde el ángulo y va a pasar por un espejo del lente de la gonioscopía. Por eso estos lentes se les llama gonioprismas. Pueden tener uno o más espejos y pues produce una imagen invertida y pues ligeramente escorzada del ángulo. Escorzada quiere decir como profunda del ángulo opuesto al espejo. Quiere decir que donde ponemos el espejo, el ángulo que estamos observando está a 180 grados. Y pues el más utilizado, el que más conocemos, es el Goldman de uno, o puede haber de tres espejos. Esta técnica indirecta pues tiene el diámetro como tal de la punta del gonioprisma, es igual, es mayor al de la córnea de 15 milímetros. Y pues esta curvatura es más pronunciada, por lo que también utiliza medio de acoplamiento. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se observa un gonioprisma de tres espejos, en el que central pues nos da los 30 grados del polo posterior. Eh, a ver si te puedo acercar, el de 73 grados, que nos da o el rectangular, nos da una vista de la retina ecuatorial.
de 67 grados que nos da una vista de de la hora serrata y de la retina preecuatorial y la pars plana. Y como tal ya para hacer la gonioscopía utiliza una inclinación de 59 grados y pues para utilizar para ver el ángulo. Pues tiene la desventaja que pues se tiene que estar girando, a diferencia de que de los que les voy a mostrar de estos de los que se utilizan las técnicas de dinámica o indentación, es que son de 4 o hasta 6 espejos, que pues eliminan esa necesidad de estarlo girando. Y estos tienen un diámetro de menor al de la córnea de 9 milímetros, por lo que no se necesita este medio de acoplamiento. El diámetro posterior de, el diámetro posterior de estos lentes es menor que el diámetro corneal, por lo que se puede hacer presión sobre la córnea y generar pues, indentación, como su nombre le dice el de la técnica, generar que el humor acuoso que está en la cámara anterior se desplace a lo que sería el ángulo, el ángulo iridocorneal y pues nos va a hacer la diferencia entre pacientes que tienen como tal un ángulo por aposición o ya como tal tienen sinequias y pues no se puede revertir no se puede ver más allá por las sinequias. Entonces, Oye, pues Pau, es un gonioprisma de 4 espejos. Pau, ¿sabes si tiene, si hay, mencionabas que el diámetro del lente de Goldman es de cuánto? Es de 15. Ajá, ¿sabes si hay unos más pequeños? Si hay como más medidas. Para la técnica indirecta, creo Ujú. que no. O No, sea, no, no sé. sí hay más chicos. O sea, hay varios Goldman, puede ser de 12, 15 milímetros en promedio, pero normalmente esos te sirven bien para pacientes que tienen órbitas muy profundas o ojitos muy pequeños. Entonces, no sé si alguno de ustedes haya visto, pero, por ejemplo, yo nada más de mis compañeros residentes teníamos una compañera que sí tenía justamente el Goldmancito, pues, ¿no? Que era, pues, igual, más o menos así como de diámetro de 12 milímetros, pues, ¿no? Pero así como dices, pues sí, lo ideal es que tengas un coniolente que te permita intentar, pues, ¿no? Vale, Sí. sí. Ujú. Bueno, y como tal, pues así es la imagen de cómo se ve se va a ver cada uno de los cuadrantes, ahorita voy a explicar cómo se hace, etcétera, pero es así como se ve en ese, te vas a ir especificando en cada cuadrante, pues vas a ver más estructuras. Aquí los gonioprismas que tenemos, pues la mayoría tienen una angulación de 64 grados, los que más vi, el único que tenía de 59 grados era el Posner, que es el primero de la imagen, también hay varios tamaños y tienen un mango, este, el siguiente es el Sussman, que pues creo que varios tenemos Sussman. El tercero es un size que también tiene lo que sería ese manguito o eso es como se puede poner también, se llama horquilla de Unger. Y el cuarto es el de Allen Torpe, que también tiene como marco que nos permite que se quede como fijo a la córnea. Aquí está la imagen y se puede, o sea, te permite como dejarlo puesto y pues ya hacer la observación. Y ya el quinto es el Volk de 6 espejos. ¿Ustedes qué Y tienen? ¿Ustedes qué goniolento ocupan? ¿En quirófano o o en la consulta más? pues el que más utilizamos es el gonioprisma de 3 espejos y el Sussman Ok. ¿Y tienen desechable o compraron el Sussman? Este, desechable. vale. Ok. Va, sigue. Ah, otra cosa. Normalmente en el PUEM, digo, normalmente les preguntan como la angulación justamente del espejo de ángulo del Goldman. Y no sé, o sea, hasta donde yo me acuerdo era 59 grados, pues, ¿no? Así como mencionaste en uno, pero sí es, creo que el del Goldman Sí, sí es a eso, ¿no? 59 grados. Ese es Ujú. el de la y es de 59. Doctor, en el Goldman, que es un poco más pequeño, igual sirve para todos los pacientes, ¿no? Sí, sí sirve para todos los pacientes. La verdad es que sí lo intenté
y no me encantó porque la retina periférica ahí como que en teoría sí la ves, pero no la alcanzaba a ver yo, pues no, entonces por eso no me gustaba mucho. Gracias. A mí me ha pasado con ese que tengo el Goldman chiquito, para ver la retina periférica, como que a veces lo tengo que ver con justo con el gonio, con el que tiene la angulación de 59 grados, Mm, como para poder ver lo más periférico. sí. Pero en cuanto para visualizar el ángulo, el lente de tres espejos, mediante el de 59 grados, bueno, la visualización es válida. Es que un compañero me dijo que no era muy recomendado con ese lente, pero no sé si hay alguna contraindicación o algo que nos pudiera decir. Pues mira, sí es válida, pero lo cierto es que sí, al estar como causando cierta presión y todo, sí te puede modificar, ¿no? Sí te sirve, pero por ejemplo, si quisieras ser como más estricto, o sea, por ejemplo, si se van a dedicar a glaucoma, pues sí, la verdad es que sí te tienes que comprar a fuerza un goniolente que, o sea, que tenga un diámetro menor al de la córnea, pues, ¿no? Pero la verdad es que pues yo nada más cuando hice glaucoma pues me compré ese goniolente. Pero en general la mayoría de o sea, no te cambia tanto. De hecho, muchas veces cuando ocupábamos el goniolente, yo tenía un mini de Volk y muchas veces como que no lograba ver con tanto detalle, entonces decía, no, ¿sabes qué? Déjame verlo con el Goldman. Y la verdad es que no te cambiaba mucho el ángulo, pues, ¿no? Pero pues yo diría que sí es válido, pues, ¿no? Gracias, Doc. Ok. Y bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo donde tenemos como la diferencia entre la directa y la indirecta. El principio óptico de la directa, pues es la imagen que se observa directamente. En la indirecta, como les comenté, la imagen se observa reflejada en un espejo. Si estamos viendo el cuadrante, si estamos con el espejo en el cuadrante temporal, estamos viendo el ángulo nasal y la diferencia aquí es que derecha e izquierda no se cambia, o sea que sigue igual. Y el instrumento, pues en la directa es el gonio lente, en la indirecta son gonioprismas. La forma de la imagen en directa es la real y la otra es la invertida, como les decía. El campo de visión en la directa es menor, en la indirecta es mayor. La fuente de luz se puede utilizar en la directa la lámpara de hendidura, la lámpara de hendidura o el microscopio quirúrgico. También hay instrumentos de iluminación el de Barkan. Y la indirecta, pues también solamente la lámpara de hendidura. En la directa, pues el paciente está supino y en el otro, pues está sentado. Y la aplicación de la directa, pues principalmente es, como les decía, en cirugías y en revisión en niños. Y pues la indirecta, pues, prácticamente, pues en la clínica diaria en los adultos. Ajá. Básicamente, ¿te puedes regresar un poquito? O sea, Sí. básicamente cuando les pregunten la diferencia entre una gonioscopía directa e indirecta, lo que más llama la atención es que, pues, en primera, pues el paciente está en supino y el otro está en sentado, ¿no? Y también es que le puedes, aunque la verdad es que yo nunca, bueno, unas pocas veces lo veía, pero les van a preguntar también, o lo que quieren saber ellos, es si se puede hacer la comparación bilateral de los ojos, pues, ¿no? Entonces es realmente eso, en la directa puedes colocar dos Barcan en ambos ojos y ver, o sea, comparar ambos ojos, y en la indirecta pues no, ¿no? Entonces, básicamente es la posibilidad de hacerlo supino y que comparas ambos ojos, pues, ¿no? Vale, sigue. Ok. Y bueno, ¿cómo se realiza? Pues lo más importante es explicarle al paciente lo que se va a hacer, realizarlo lo de preferencia en una habitación relativamente oscura, realizar siempre la tonometría antes de la colonoscopia, ya que puede reducirla por la indentación, reducir la PIO de 1 a 4 milímetros y pues siempre examinar los ambos ojos para hacer una comparación. Y bueno, vamos a iniciar instilando anestésico tópico en los fondos de saco de la conjuntiva. Después se aplica pues suficiente, si se utiliza el goniolente que se necesita aplicar pues medio de acoplamiento, pues se coloca el medio de acoplamiento, evitando que se llene de burbujas. Después se le pide al paciente que abra los ojos, mire hacia arriba, se puede tomar un hisopo
el pulpejo del dedo y pues traccionar el párpado inferior y colocar el lente, ¿no? Y bueno, después se le pide al paciente que ya mire hacia adelante y pues empezar a hacer la como tal agonoscopía. Recordar pues que la parte del ángulo de la cámara que se está examinando está a 180 grados, lo que les decía. Ajustar siempre la lámpara a hendidura 0 grados y se puede iniciar con una más brillante para obtener como una visión general de las estructuras y después reducir el brillo y tanto y el tamaño, un largo de 2 a 3 milímetros y un ancho de 1 milímetro y pues sí bajar la cantidad de luz. Siempre se recomienda comenzar con el ángulo inferior, ya que regularmente las estructuras están como más definidas porque están más pigmentadas, como tanto por la misma hidrostática que hay pues en el ojo, en el pigmento que pues tiende a descender y después se puede girar el lente para llevar el espejo, o sea, más pequeño a las 12 y ya de ahí partir como en sentido horario para que no, pues sea más fácil recordarlo, ¿no? Sí, Ya al final del examen, pues ya solo se le pide al paciente que cierre los párpados o se apriete y pues el lente se va a sí, o desprender sea, como que fácilmente. siempre intenten empezar con el espejo superior, o sea, el espejo arriba para ver el ángulo inferior, ¿no? Entonces, normalmente porque el ángulo, pues sí, como dices, está más abierto, está más pigmentado. Dicen que el ángulo superior está un poco más estrecho, probablemente por la presión del párpado superior. Ahora, ¿qué pasaría si tuvieras un iris que esté muy empinado o un iris muy plano? Eh, ¿Leíste un poquito de gonioscopía dinámica o creo que se llama manipulativa también? Pues primero se puede, como tal, documentar así sin intentar y luego lo puedes inventar para ver si qué otras estructuras se ven. Sí, o sea, lo de la indentación es como aparte de la gonioscopía, dinámica, pues, ¿no? Básicamente lo que ustedes hacen es colocar el lente sobre el paciente cuando él está viendo hacia el frente, pues, ¿no? Ustedes pueden hacer una gonioscopía dinámica desplazándose hacia un sector, o sea, en vez de colocarlo directamente sobre la córnea, pues se desplazan un poquito hacia el limbo, etcétera, ¿no? Eso se llama gonioscopía dinámica, pues, ¿no? Pueden, por ejemplo, si ven que el iris está muy empinado y quieren saber si está más o menos abierto o que simplemente la inserción del iris está como muy hacia anterior, se pueden desplazar o bien le pueden pedir al paciente que mire hacia donde está el espejo, pues, ¿no? Entonces, en un iris muy empinado le pides al paciente que mire hacia ese espejo y al contrario, es en un iris muy plano, le puedes pedir que mire lejos del espejo. Eso, también, cuando estén documentando la gonioscopía, siempre primero fíjense que esté en posición primaria el paciente, y ya después pueden hacer la gonioscopía dinámica, ¿no? O sea, yo siempre en mis historias clínicas yo le ponía como gonioscopía en posición primaria y ya lo describía. Y luego gonioscopía dinámica y ya si cambiaba, pues también lo describía, pues, ¿no? Vale, sí. Ok. Y bueno, pues la evaluación como tal, pues la visibilidad de las estructuras anatómicas que alcanzamos a ver y les puse algunos ejemplos con imágenes reales para pues darnos una idea, porque a veces creo que los dibujos como que nos dan una falsa idea de lo que estamos viendo. Y pues bueno, aquí lo que vamos a ver el anillo de Schwalber, la malla trabecular, la espolona escleral, la banda ciliar del iris y pues como tal la banda, la inserción del iris, ¿no? Y comenzando con la línea de Schwalber, ¿cómo la vamos a ver? Es una condensación de tejido de colágeno y pues resalta, lo ideal es llamarlo anillo porque es una línea que no tiene fin ni inicio y pues como tal resalta el final o el comienzo de la membrana de Descemet. Se observa como una estructura translúcida, ligeramente como más blanca que el trabéculo anterior y pues se observa, sí, sí ven mi cursor, ¿no? Es esta línea un poquito más como translúcida que observamos aquí, esta línea más blanca que hace diferencia a las demás estructuras, ¿vale? Y bueno, en caso de que no la identifiquemos, se puede utilizar la técnica de cuña corneal o maniobra de Ortiz,
que esta pues se hace un haz muy fino y oblicuo en la lámpara de hendidura, se separa lo que sería la parte exterior del epitelio corneal, que está aquí marcada con esta flecha, y la parte posterior del endotelio corneal como tal, y la luz reflejada hacia el iris, y lo que sería pues la parte posterior de la córnea, ¿no? Aquí está, esto que está dibujado es el otro haz que se está haciendo y justamente aquí en la unión es lo que marcaría donde está la línea de Schwalbe, es otra forma de ver la línea de Schwalbe. Ok. Normalmente, ¿a cuántos grados inclinas tu haz sobre el limbo, pues, ¿no? Para ver la curva. Aproximadamente 45 grados. Yo diría que menos, ¿eh? O sea, como 15 grados para ver la línea de Schwalbe. Ya para la técnica de Van Herik, así sí cambia, pues, ¿no? Pero para Schwalbe sí inténtelo con menos, pues, ¿no? Como casi acostadito, 15 grados, ¿no? ¿Sale? Ok. Bueno, y con las variantes que podemos ver son pues las prominencias, puede estar esta línea prominente con una apariencia como de una saliente en los extremos nasal y temporal, y esto se conoce como embriotoxón posterior, y es como esta línea que se ve aquí más blanca que se refleja más en estos cuadrantes. También puede estar la línea de San Paulesi, que es como tal una pigmentación anterior de esta línea de Schwalbe, que no es patognomónica de ningún síndrome, pero pues, se observa más en síndrome de dispersión pigmentaria o en pseudoexfoliación, que se observa un poquito más como pigmentada esta línea. Pues, la imagen. Como tal, la malla trabecular, pues son muchas fibras de colágeno recubiertas de endotelio y forman pues una red específica. Ya vimos como toda la anatomía y podemos aquí también observarla, la parte no funcional, que es la parte no pigmentada, que como tal es la que se observa entre las flechas negras, que se observa aquí pues más blanca, y la parte funcional, que es la pigmentada, que es la parte que está más abajo, y está entre las flechas blancas. Esta malla se puede clasificar con la clasificación de Shane según el grado de pigmentación y se puede documentar en cada cuadrante. Se clasifica como 0 si no está pigmentada, 1 si observan solamente como ligeros trazos, 2 cruces si está levemente pigmentada, 3 cruces moderada y 4 cruces severa. Y como tenemos aquí este ejemplo, pues sí, es 4 cruces, está muy pigmentada. Y como tal, el canal de Schlemm es pues un canal que es con un lumen de 200 a 300 micrómetros. Va a recorrer circunferencialmente entre la córnea y la esclerótica, pues ya como habíamos hablado en otras clases, drenando el humor acuoso en la vía convencional para que sea trasladado hacia los vasos colectores, las venas episclerales y pues ya sea drenado como tal. Este canal de Schlemm no es posible verlo, solamente se ve cuando está lleno de sangre por un aumento en la presión venosa escleral. Como dato curioso, el primero en describir lo que existía o el primero en documentarlo fue Friedrich Schlemm, que por eso lleva su nombre. Fue un alemán que lo vio en personas ahorcadas. Entonces, pues como tal, estas personas al ser ahorcadas aumentaba la presión venosa general en esta zona y pues como tal el aumento de la presión venosa episcleral y por eso se veía este aumento este aumento en el canal y pues por eso lo observó, ¿no? Hay otras causas como la fístula carótido cavernosa, puede haber un shunt dural en el síndrome de Struck-Weber o una obstrucción en la vena cava superior. Y como tal, pues es un ejemplo de cómo se ve el canal de Schlemm Muy bien. ¿Dónde lo estás lleno de viendo sangre. ahí? O sea, ¿dónde lo buscarías? Pues yo lo busco, o sea, Ahí si quieres con tu cursor ahí que lo tienes, señala cada una de las estructuras y pues como más o tal, menos. esta sería la línea de Schwalber, no está muy, como que no está muy pigmentada lo que sería la malla trabecular, que Ajá. sería aquí la no funcional y aquí sería como la funcional.
y estaría entre estas estructuras, ¿no? Entre el espolón y como la malla trabecular funcional. Exacto. Entonces ahí es donde tienes que buscarlo. También lo vas a ver normalmente en pacientes que tienen hipotonía. Entonces, pacientes que tengan hipotonía también vas a ver un reflujo importante. Luego, también te va a servir para saber si cuando estás operando, si haces un procedimiento angular como GAT o KDB o incluso un iStent, normalmente pues en la mayoría tienes que echar la malla trabecular, también te llevas como la pared externa del canal de Schlemm y vas a ver el reflujo, pues, ¿no? Para saber que estás como en una, bueno, en una vía correcta, pues, ¿no? ¿Vale? Ok, sí. Y el espolón escleral, pues es esta cresta de tejido de colágeno que parte de la esclerótica, es el punto de referencia como tal, pues más importante. Se utiliza, se ve como blanco brillante, como un engrosamiento de la esclerótica como tal, entre la parte funcional y la banda ya ciliar anterior del iris. Y pues las fibras de la parte longitudinal del músculo ciliar, que es el músculo de Brook, se van a insertar en esta área. Al insertarse estas fibras musculares, pues pueden abrir también el trabéculo cuando el músculo se contrae por agentes colinérgicos, como hemos visto la pilocarpina, que puede, esa es la función que tienen y por eso se puede abrir, pero pues como tal ya vimos que no tienen actualmente un efecto, ¿no? Pero pues es esta línea blanca que se ve después de la línea pigmentada o funcional de la malla trabecular. Y aquí como vemos pues estas inserciones. Ahorita les voy a explicar cómo esas inserciones en las variantes pueden, son normales. Es es tejido uveal que forma como pequeños procesos afilados desde la raíz del iris que se van hacia como el trabéculo, se llaman procesos del iris o procesos iridianos y se van a encontrar en un tercio de las personas con ojos marrones en individuos jóvenes. Normalmente no aumentan el riesgo de glaucoma y desaparecen, van disminuyendo, desapareciendo con la edad. Si son más numerosos y se agregan sinequias anteriores, pues en un 50% pueden desarrollar glaucoma, tanto en la niñez o en la adultez temprana, algo que se conoce como anomalía de Rieger. Y pues estos procesos iridianos también los clasificó Spike según la forma que tomaban. Si tomaban una forma como de pilastra y fibras cortas, los denominó como en U. Si llegaban hasta el espolón escleral o la malla trabecular posterior, los llamó en V. Y si alcanzaban el anillo de Schwaber, los llamó fibras en V. Y pues ya, como les dije, Ok. aquí disminuyen gradualmente con la edad. Aquí en la imagen de abajo vemos cómo los procesos iridianos pues son más abundantes aquí en los asteriscos y como tal, pues no, hasta llegan más allá de casi a la línea de Schwalbe, no se alcanza a ver aquí la línea, ¿no? Que alguien que no sea Pau puede, la guía latinoamericana de glaucoma y seguramente otros libros describen más o menos cuál es la diferencia entre un proceso iridiano corto y uno largo. Lo que atraviesan el espolón escleral. Ajá, exacto. Vale, pues sigue, Pau. Pau, ahorita mencionaste algo de la anomalía de Rieger, ¿qué lo compone? Pues lo componen también opacidades de corneales y De hecho, actualmente ya no se le dice anomalía de Rieger. Creo que ya todo se compone como síndrome de Axenfeld-Rieger. Y es una triada. ajá, Anomalía de Rieger es el embriotoxón, la atrofia del estroma del iris y corectopia. Y ya cuando se asocia con defectos del desarrollo de dientes y de huesos, pues ya sería el síndrome completo el de síndrome. Axenfeld-Rieger. Pero, o sea, nada más eso no es la pura anomalía de Rieger, que bien como dice Ángel, pues antes era así nombrada, pero es nada más esas tres cosas. Sí, 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 sí. Gracias.
Y como tal, la banda del músculo ciliar, pues está la parte visible de los que les comentaba, las fibras longitudinales del músculo ciliar, el músculo de Brook, que es como tal esta inserción entre estas dos estructuras que vemos aquí, lo que sería pues un tejido, se observa como un tejido grisáceo, color marrón, puede ser más claro en personas con ojos más claros y puede ser más amplio en ángulos profundos o en personas con miopía, como se observa en esta imagen de abajo. También en personas que tengan una subluxación del iris o pacientes afáquicos, esta banda muscular pues se puede ser más prominente. Y pues como tal la raíz del iris o el iris ya como tal que se observa después de la inserción, pues es tejido conectivo que tiene dos hojas, la capa estromada anterior que tiene los cromatóforos y la capa pigmentaria posterior que pues contiene los músculos, ya que van a formar la abertura de la pupila. La parte periférica o rollo final, que lo describe así Fuchs, es más delgado que la parte central del esfínter, por tanto, pues se produce una curvatura hacia adelante que conduce al contacto iridocorneal y pues esta inserción, esta raíz va a determinar las configuraciones del iris y del ángulo. Se dice que pues el ángulo no es como tal, es un ángulo así formado geométricamente, es una resección convexa de lo que serían todas estas estructuras. Y bueno, pues como les comentaba, esta raíz del iris es lo que va a determinar la inserción. Tenemos diferentes inserciones y también las podemos clasificar según de dónde parte la inserción. Si es anterior a la malla trabecular, pues aquí tenemos la imagen. Detrás de la línea de Schwalber o entre la línea de Schwalber y el esporón escleral, la imagen B. En el esporón escleral, la imagen C. Y pues ya si es profundo, la imagen D o extremadamente profundo, la imagen E. Lo normal es que esté pues entre el C y el D. Y las configuraciones del iris también van a estar determinadas por esta inserción. Puede estar inclinado o inclinado hacia adelante en meseta, puede ser regular o plano y pues ya puede ser cóncavo. Lo normal es que sea regular o plano. También otras cosas que tenemos que determinar o observar cuando estamos haciendo la gonoscopía, aparte de eso, pues ver el pigmento, si hay depósitos de pigmento en lo que sería el iris, atrofia del mismo, si está dividido, lo que se llama como iridosquisis, que se ve como la parte anterior de la posterior dividida. Se ve como hay fragmentos de estroma anterior del iris, como fibras del iris fragmentadas, flotantes, pueden estar flotantes en la cámara anterior. Y en estos pacientes con iridosquisis pueden hasta el 50-75% de los pacientes desarrollan un glaucoma de ángulo abierto. Otras cosas que podemos ver es un ángulo torcido, como esta dispersión del estroma iridiano, pues con una configuración oblicua o torcida, y esto pues, nos hablaría de un cierre angular agudo, o sea, un paciente que tuvo un cierre angular agudo, neovasos como tal, también en un glaucoma neovascular o una heterocromía, por ejemplo, en secundaria una uveitis heterocrómica de Fuchs. Entonces, todos son detalles que nos van orientando como a patologías en el iris. Como tal, pues aquí como vemos en esta imagen de los neovasos, pueden haber también como algunos procesos iridianos que nos pueden hacer confundir de estos neovasos, pero como tal, cualquier vaso que cruce el esporón escleral como hacia la malla trabecular, pues va a ser un neovaso, o sea, no hay forma de que sea otra cosa, entonces como que podemos partir de eso para que si cruza el esporón escleral, pues ya considerarlo un neovaso, porque puede haber como vasos
en el estroma o estos mismos procesos iridianos que nos pueden confundir. Sí, o sea, un vaso normal es aquel que cruza el espolón, se ramifica y son muy delgados, pues, ¿no? A diferencia de los vasos normales que pueden ser circunferenciales. Si de repente ven un vaso aislado que está siguiendo como más o menos como alguna estructura del ángulo, pero es solamente como radial, que está ahí como, o circunferencial, puede ser que sea normal, pues, ¿no? Ujú. Y bueno, también es importante diferenciar entre una goniosinequia, que es como tal cuando el iris está en contacto con partes del ángulo. Como tal, si vemos el iris, aquí está en contacto con estructuras del ángulo. Por ejemplo, esta imagen inferior que está el iris en contacto con la malla trabecular pigmentada o, o funcional, y aquí esta otra que también está como en contacto con la no funcional, que se ve aquí como un poquito más en la área, en esta banda más blanca de la malla, ¿no? Y una sinequia anterior como tal es ya cuando el iris está en contacto con la córnea o cruza más allá del ángulo, como serían estas que están, este ya cruza, o sea, aquí ya vemos que, por ejemplo, esta es la línea de Schwaber, pero ya como que la sobrepasa, ya está en contacto con el iris y esta pues ya está francamente en contacto. Aquí es una imagen. Ah, también una cosa importante de observar en las sinequias anteriores periféricas es que las inflamatorias o las secundarias de inflamación tienen una base amplia y pues estas regularmente son más frecuentes en el cuadrante inferior. Entonces, como por ejemplo esta tiene una base más amplia, se podría asociar más a un proceso inflamatorio. Entonces ¿Alguna duda aquí? es diferente goniosinequia que sinequia anterior periférica, entonces. Sí, Yo no sabía la verdad. sí, sí es diferente. Sí. O sea, gonosinequia es que el iris se adhiera a alguna estructura del ángulo y sinequia anterior es que el iris se adhiera a la córnea como tal, para que hagan la diferencia. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Porque vamos a empezar ya con los sistemas de clasificación. Bueno, un dato curioso, si quieres regrésate un poquito, es que, por ejemplo, en las clínicas anteriores, cuando son por glaucoma neovascular, por ejemplo, no, normalmente no tienden a pasar como, bueno, es que sí entiendo esto que a mí también me confundía un poco si era goniosinequia, sinequia anterior. Normalmente cuando llegan a la línea de Schwalbe, ya se considera como sinequia anterior, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, en glaucoma neovascular, si ocurre esta como tienda de campaña y se inserta como a nivel de la línea de Schwalbe, digamos que, bueno, cómo les digo? O sea, en glaucoma neovascular no pasa la línea de Schwalbe, pero si, siempre que vean que sí pasó la línea de Schwalbe, piensen más como en un Axenfeld-Rieger, pues, ¿no? O perdón, o también en un síndrome iridocorneal endotelial. Eso. Vale, sigue. Ok. Bueno, hablando de los sistemas de clasificación, hay gonioscópicos y no gonioscópicos. Hablando un poquito de cómo se desarrollaron, pues Gride y Sugar fueron los primeros en medir la profundidad de la cámara anterior y lo llamaron goniometría. Esto fue en 1940. Estos hicieron una clasificación de 4 estadios o de 4 grados y el primero se consideraba cerrado. Después de 1957, Sheye se basa en la visibilidad de las estructuras anatómicas y el primero lo clasifica como abierto. Y en 1960, Schaffer hace una clasificación anatómica pues sin números porque había como pues esta eh, discordancia entre cuál usar. Entonces, él propone esta clasificación sin números utilizando la apertura angular y consideraba pues el ángulo abierto de 45 a 20 grados. 2 años después, pues presenta la clasificación que hoy conocemos, que es numérica de 0 a 4 y pues como sabemos hoy, el grado 1 es el muy estrecho. Sí, claro. Después,
Si quieres, nada más enfócate ahorita en Schaffer, en Spaeth y en Van Herk, ¿sale? Y ya los demás los dejamos así como Va, para los ya pues SPAET integra la inserción del iris, la angularidad, la configuración del iris, la pigmentación también de la malla trabecular. Y bueno, iniciando con Schaffer, que es la más utilizada, pues como les comentaba, es según las estructuras que se ven. El grado cero es pues cerrado, no se ve ninguna estructura. El grado uno se alcanza a ver la línea de Schwaber y tiene una anchura del ángulo de 10 grados y pues tiene una probabilidad de, de cierre del 40%. El grado 2 se alcanza a ver la parte de la malla, una parte de la malla trabecular. Ese se considera de 10 a 20 grados y el riesgo de cierre es posible. El grado 3 ya se alcanza a ver un poquito de lo que sería el espolón escleral. La angularidad es de 20 a 35 y pues ya prácticamente el riesgo de cierre es imposible, pero no nulo, hasta en un 10%, y ya el grado 4 pues ya se alcanza a medir prácticamente hasta la raíz del iris y se considera de 35 a 45 grados, y Sí, pues o ya es sea, prácticamente prácticamente imposible. por cada estructura que tú veas, pues vas a tomarlo como 10 grados, ¿no? O sea, una estructura 10 grados, dos estructuras 20 grados, tres estructuras 30 grados, ¿no? Entonces, y básicamente grado 3 y grado 4 pues casi imposible que se cierre según la clasificación de Schaffer, pues, ¿no? Sí, la de Sheye, no quiere que la No, mencione, doctor. esa es básicamente al revés que la de Schaffer, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que no. Sí, y esta casi no se utiliza, y pues la de Spite, que es las que le comentaba, que utiliza, se enfoca en cuatro cosas: la inserción del iris, como tal, si es anterior a la línea de Schwaber es A, si es entre la línea de Schwaber y el borde posterior de la malla trabecular B, si alcanza a ver el espolón escleral, pues es C, si es D es profunda hasta el cuerpo ciliar, y si es E extremadamente profunda, o si alcanza a ver mayor a 1 milímetro del cuerpo ciliar visible. Se puede poner entre paréntesis antes de la indentación y se va a poner la letra sin paréntesis cuando se haga la indentación y se va a considerar como la inserción verdadera del iris. La angulación, pues le podemos utilizar lo que nos comenta el doctor, si entre cada estructura agregarle 10 grados a la angulación del iris, la curvatura de las diferentes configuraciones que ya les había mencionado: plano, curvo, en meseta o cóncavo. Y pues también aquí está agrega la pigmentación de la malla trabecular, como ya les había mencionado el grado de pigmentación. Y pues aquí tenemos un ejemplo por ejemplo, aquí tenemos que le ponen B entre paréntesis C 40 F dos cruces. Entonces esto quiere decir que sin indentación se veía entre la línea de Schwaber y la malla trabecular. Con indentación era posible ver hasta lo que sería el espolón escleral. Se observaban 40 grados, la configuración del iris era plano y pues la pigmentación era de dos cruces. Es como la forma de documentarlo sí, documentarlo en la historia clínica. ¿Alguna pregunta aquí, duda? Bueno, la de Berker también es una clasificación que se utiliza. Esta utiliza letras y números. Los números son como tal para ver el ancho de la zona trabecular, y los números la distancia entre el espolón escleral y el iris, pero tampoco ya es muy utilizada. Como tal, el método de Van Herk es un método, una clasificación no gonioscópica, ya que pues no se utiliza el gonioscopio, el gonio lente o el gonio prisma. Entonces pues esta nos va a dar una estimación de la profundidad de la cámara anterior periférica. Esta se utiliza haciendo, o se hace haciendo un haz delgado que se proponga en la periferia con una angulación de 60 grados aproximadamente, y se va a calcular la relación entre el espesor de la hendidura de la córnea y pues la profundidad de la cámara anterior. La ventaja es que pues es útil para pacientes para ver la profundidad de la cámara antes de dilatarlos, se realiza rápido, no requiere otro instrumento adicional y pues no va a generar ninguna molestia al paciente. Como tal, aquí está la diferencia entre un Bangery 4, que es como tal el abierto, donde se observa una pues diferenciación o comparación uno a uno entre el espesor como tal de la córnea y lo que sería
la profundidad de la cámara. El grado 4 pues es mayor o igual a 1, el 3 de un cuarto a un medio, 2 igual a un cuarto y 1 menor o igual a un cuarto. Y ya 0 pues que no, la hendidura está ausente. Aquí tenemos como el grado 1 que si vemos pues está como menor a un cuarto o casi un cuarto. Entonces pues, es como que la forma de medirlo. La desventaja pues es que no puede estar restringida al espesor corneal que de esa área temporal, puede tener algún DLN, alguna opacidad que no nos permita observar bien el espesor de la córnea en esa área. El haz de hendidura es más largo y por lo tanto pues genera mayor iluminación y por tanto puede generar mayor constricción y pues realmente no hay una estandarización de dónde poner el haz. ¿Sale? Y las ventajas pues ya les había comentado. Otro método que se ha descrito que se mejoró al Van Herijk es el conocido como Van Herijk Plus, en el que se utiliza, en lugar de hacerse en la periferia temporal, se hace en el M de la 6, que genera un haz delgado. También se hace la comparativa entre el espesor corneal y pues la profundidad de la cámara anterior central y el grado 1 se va a considerar igual que el Van menos a un cuarto, 2 de un cuarto a un medio, 3 de un medio a uno y pues el cuarto mayor a uno. Aquí tenemos un grado 2, por ejemplo aquí es lo que la angulación que genera. Y si vemos el espesor corneal, pues como tal está como un cuarto, más o menos a la mitad de este espesor corneal y se consideraría un Van Herijk 2. Tiene más ventajas que el Van Herijk 1 como tal, pues que la posición está como estandarizada, genera menos luz, porque se hace un haz delgado de 1 milímetro y de 3 milímetros de largo. 1.5 se pone en la esclera y 1.1 se ponen en la córnea, en M de la 6, y pues ya genera menos luz que el Van Herijk. Este estudio, pues, se hizo comparando como tal, o partió de esta comparación que se hizo entre fotos clínicas que em, fueron procesadas por un software y un OCT del segmento anterior. Y pues como tal, si vemos la comparación, pues sí, prácticamente aquí vemos un grado 1 que tiene una angulación de 10, aproximadamente 10 grados, el grado 2 de 20, grado 3 de 33 y grado 4 de 40. Y pues este estudio nos reporta que fue pues prácticamente, hubo una diferencia mínima lo que sería las fotos clínicas en lo visto en la lámpara de hendidura y lo visto o lo reportado en el segmento anterior, en el OCT del segmento anterior. Si vemos pues aquí la diferencia entre lo que sería lo reportado o la diferencia en el ángulo, en las fotos que se tomaron en la lámpara de hendidura fue de 16 y por ejemplo en el OCT fueron también de 16.1, o sea 16.3 y 16.1. Aquí la única desventaja que reporta este estudio pues es que en cuanto más grande era el grado o la diferencia, pues la sensibilidad era mayor, pero la especificidad era mayor. O sea, la especificidad entre más grande o el grado era, la especificidad disminuía. Y otra desventaja de este estudio es que utilizaron solamente 78 pacientes mayores a 40 años. Entonces, pues vieron que a lo mejor la población era pequeña para determinar este método, pero como tal, pues si vemos, realmente es muy comparable a lo que sería el OCT. Otro método es el de la cámara anterior central o método de Gorbani y Smith. Este también es un método no gonioscópico y se va a utilizar utilizando un haz de hendidura horizontal en medio directamente o sea, en el centro de la córnea con el brazo de hendidura se va a colocar a 60 grados y se va a mover la lámpara hasta que esté enfocada en la córnea. Se va a generar como tal un segundo haz, que va a caer en la superficie del iris o del cristalino, que va a ser ligeramente más desenfocado.
Posteriormente, pues este haz usted lo vas aumentando hasta que las dos ranuras se junten y pues ya ves cuánto tienes de longitud. La forma de reportarlo o de medirlo, pues este te va a medir la longitud de la cámara anterior y como sabemos, pues una cámara anterior menor a 2 milímetros, pues ya nos habla de un alto índice de cierre angular o de más probabilidades de cierre angular. Y pues aquí, nada más hacer una matemática pues muy simple, si nos sale un valor de entre 1 a 2,5 solamente multiplicarlo por 1,4 por ejemplo, si nos sale 2,5 lo multiplicas por 1,4 la medición pues sí, lo que sería la medición de la cámara anterior te daría 3,5 y pues si ya te sale mayor a 2,5 por ejemplo, en este caso que sale 2,9 más se añade el 10% de ese valor y le añades también 0,5. Entonces, si te sale, por ejemplo, 2,9 la cámara anterior medía 3,69. Entonces, nada más acordarnos de eso y pues si ya tienes como que la práctica, pues rápidamente lo puedes sacar. Y como tal, la documentación de la que sería la gonioscopía, pues es lo que les comentaba, la parte más, aquí tenían como vi dos bibliografías, uno decía que pues como tal la malla trabecular era como la parte más importante, otros decían que hasta el esporón escleral, la academia se basaba más hacia el esporón escleral, entonces pues si documentar que pues, se vio el esporón escleral, se le puede agregar mayor validez, eh, colocando lo que sería la profundidad de la cámara anterior central. También es importante poner el ancho de la pupila porque pues también en diferentes ambientes de luz nos puede cambiar. Entonces, si tú documentas también el ancho de la pupila durante el examen, pues te da mayor validez, la configuración del iris, la inserción y pues si se realiza lo que sería la agonoscopía dinámica, también documentar los resultados. Como tal, pues la clasificación de SPIDE que nos agrega todos estos datos, pues es muy importante. Y también se pueden hacer diagramas dibujados donde se pone en un círculo, se divide en los cuatro cuadrantes y se designa la estructura más posterior que se vio y también se puede agregar el grado de pigmentación. Por ejemplo, aquí en este paciente se vieron en estos cuadrantes la malla trabecular y aquí la pigmentación estaba en tres cruces. Otra forma de hacerlo es también agregando el grado de la clasificación que estés utilizando. Por ejemplo, Schaffer 2 y si se vio algún otro hallazgo como sinequias anteriores periféricas, neovasos, sinequia, goniosinequias, etcétera. Y no sé, hasta aquí quiero agregar algo, doctor. No, si quieres ya menciona lo del UM y el OCT del segmento anterior. Ujú. Otra forma actual o de ver lo que sería el ángulo es la VM, que utiliza, como sabemos, un ultrasonido que utiliza una frecuencia de 35-80 MHz. Los más utilizados en oftalmología utilizan de 50 y pues es una evaluación del segmento anterior. Tiene una penetración de 5 milímetros, una resolución de 35 micrómetros y pues nos va a dar imágenes de la anatomía del cuerpo ciliar, también puede haber masas, nos puede reportar masas posteriores del iris o también del cuerpo ciliar. Aquí, por ejemplo, pues también se pueden utilizar softwares que también nos dan una medición de lo que sería las estructuras, como por ejemplo aquí del ángulo de la cámara. Y pues también esta tiene la ventaja de que nos da mediciones o penetra hacia más lo que sería el cuerpo ciliar o estructuras posteriores al iris. En comparación con el OCT, que es relativamente nuevo, es el OCT de segmento anterior, que también nos da un poquito mayor de definición. Este fue introducido en 2006 es también pues las ventajas que no es invasivo, no contacto y utiliza una longitud de onda más alta para el segmento anterior, 1310 a comparación de 820 para el segmento posterior. Sin Ok. embargo, esto tiene la limitante pues que nomás solamente se observan imágenes de la córnea, de la anatomía angular, de la posición del iris, pero pues no va más allá de lo que sería el cuerpo ciliar o estructuras atrás del iris.
Entonces, en estas imágenes, por ejemplo, aquí, si ven, bueno, normalmente a mí me gusta mucho mirar las imágenes de OCT del segmento anterior, porque ahí sí puedes ver cómo está el canal de Schlemm, ¿no? Hay como la flechita que tú tienes. Entonces, la Ujú. malla trabecular en sí es ese triangulito que está entre, no sé si ven todo esto negrito que está rodeando como un triangulito, todo eso es la malla trabecular, pues, ¿no? Entonces se ve bonito, pues, ¿no? Y luego ya atrás, como digamos que en la parte más posterior de la malla trabecular, está como el canal de Schlemm, pues, ¿no? Y bueno, también se puede utilizar softwares o se le puede hacer las mediciones del ángulo. Mm, y aquí tenemos una imagen, por ejemplo, aquí de una cinequia, cómo está esta parte del iris adherida a la córnea. Aquí vemos un ángulo más profundo y un ángulo más estrecho. Y bueno, como tal, como conclusión, pues saber que la gonioscopía es el estándar de oro para ver el ángulo iridocorneal, que hay otros métodos como la VM o el segmento anterior, pero como tal, pues son métodos complementarios. Siempre es importante en nuestros pacientes, principalmente de glaucoma, pero hacerlo de forma rutinaria bueno, nosotros estamos en formación, pues aprender a ver las estructuras, identificarlas, pero tal, pues sí, también es crucial para el diagnóstico, también el manejo y también nos puede dar una orientación del pronóstico de estos diferentes grados de glaucoma, enfermedades. Y pues son fundamentales para realizar lo que sería realizar y dar el seguimiento a cirugías filtrantes y procedimientos pues también mínimo invasivos. Y pues Ok, es todo. Pau, ¿me dejas compartir unas imágenes? Sí. Si puedo. Vale, entonces, bueno, aquí les voy a preguntar un poquito, ¿sale? Nada más déjenme ver cómo muevo esto. Ah, vale, pues. Entonces, Luis, ¿me puedes decir qué es lo que ves en estas dos imágenes? Pues son dos imágenes clínicas gonioscópicas de, imagino, dos ángulos diferentes, dos personas diferentes, donde en la imagen del lado izquierdo se puede ver, pues básicamente todas las estructuras del ángulo, a diferencia de la imagen del ojo derecho, del lado derecho, perdón, que pues no se ve nada. De hecho, o sea, creo que, o sea, la forma más burda de explicarlo es que en el ojo, el lado izquierdo se ve toda la transición de pigmento, línea blanca, línea café, a diferencia de la imagen del lado derecho que se ve de forma abrupta, eh, mm, blanco y de repente se ve café y no se ve este tipo de transiciones. Diagnóstico presuntivo. Pues puede ser ay, un paciente con sospecha de glaucoma, dependiendo cuántos grados estén. Ángulo cerrado, claro. No, o sea, mira, el, Una el ángulo. recesión angular. No, no, bueno, sí, pero, o sea, podría ser, pero un ángulo, la imagen de la izquierda es un ángulo normal, pues, ¿no? Está abierto, tiene la banda ciliar, pues, sí, amplia. Y en cambio, la imagen de la derecha, pues, es un ángulo completamente cerrado, pues, no se define ninguna estructura, ¿vale? Siguiente imagen. Eh, Aquí lo que quería documentarles era más o menos cómo se ve como el signo, bueno, la maniobra de la cuña corneal, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en la primera imagen, ven cómo se unen estas dos líneas. No sé si ven mi cursor, ¿sí lo ven? Sí, sí lo vemos. Ah, vale. Entonces, por ejemplo, aquí terminan como las dos uniones, bueno, digo, perdón, no le hagan caso a este reflejo del iris, sino a estas dos líneas que están
bueno, identificando como la parte interior y externa de la córnea. Entonces, pues ahí sí ven como dónde estaría la línea de Schwalbe, ¿no? A diferencia de un ángulo cerrado, que por la misma configuración del iris, pues no se va a lograr nunca ver la línea de Schwalbe, ¿no? ¿Vale? A ver, siguiente imagen. Eh, ok, ¿qué te parece, Fer? Este es el mismo paciente. El primer caso no eran, pues eran pacientes diferentes, pues, ¿no? Fer Cuevas. Sí. Em, pues igual en la imagen de la izquierda es una imagen pues gonoscópica en la que no sé, me parece que sí se alcanza a ver muy tenue como la pura línea de y en la imagen de la derecha, pues ya se alcanza a apreciar también un poco de la malla y este, Incluso el espolón, el ¿no? espolón, sí, ajá, Entonces, por ejemplo, este es un caso de lo que les decía, una gonioscopía dinámica. O sea, este paciente tenía como el iris con una concavidad. Entonces, por eso es que no lograban ver como, digamos que en una posición primaria no se lograba ver como las estructuras más que la línea de Schwalbe, pues, ¿no? Y ya cuando le haces una gonioscopía dinámica, le pides al paciente que mire hacia ese lugar donde está tu espejo y ya puedes diferenciar más, ¿no? Sin indentar el ojo, ¿vale? Ahora, siguiente imagen es este. Bueno, este pues no, bueno, para los que no me hayan conocido todavía, pues yo hice glaucoma en el Hospital La Ceguera y después hice ecografía en el Hospital de la Luz. Entonces, en muchos de los casos les puse también como más o menos imágenes de VM, que era lo que más hacía. Entonces, por ejemplo, cuando vean un cierre angular sectorial, siempre piensen que puede haber como alguna tumoración o algún quiste debajo, ¿sale? O sea, normalmente lo van a ver, o sea, ven el ángulo bien bonito, se ven todas las estructuras y de repente ven un bultito. Entonces, siempre pídanle como pues idealmente un VM, por lo que comentaba Pau ahorita, que normalmente los CT de segmento anterior pues no va a lograr pasar y la mayoría de los quistes iridociliares pues van a estar justamente en la unión del cuerpo ciliar con el iris, pues, ¿no? Vale, entonces la siguiente imagen es, vamos a ver, Ángel, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es lo que te parecen estas imágenes? Sí, son imágenes gonoscópicas. A mí se me figuran procesos iridianos largos. Bueno, creo que sí están ahí llegando. Sí, procesos iridianos largos que se observan en las imágenes. ¿También te parece que son procesos iridianos los de la primera imagen, las imágenes de la izquierda? Los de la izquierda, En algunas zonas se ve como si fuera más pigmento, ¿no? Exacto, o sea, tienes ahí como, por ejemplo, si se dan cuenta, estas se las puse como con un poquito de trampa y se las estoy poniendo así como comparativas para que se den cuenta más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, pues si se dan cuenta, toda esta parte, bueno, sí alcanzan a ver mi cursor, ¿verdad? Para que no sí, esté... sí, sí. Vale. Entonces, por ejemplo, toda esta parte ya se cinequeó, ¿no? Ya está todo aquí y tienes datos de contacto iridotrabecular acá, pues, ¿no? Entonces, y ya por ejemplo aquí lo que comentaba Pau también en una parte de la clase, es que normalmente las cinequias o las goniosinequias son de base amplia, ¿no? Entonces, a diferencia de las dos imágenes de la derecha, que son bueno, que son procesos iridianos, que tienen pues una base angosta, que son larguitos, esta imagen de la izquierda, pues son básicamente de un paciente con un glaucoma crónico de ángulo cerrado. Ahora, estos procesos iridianos normalmente se ven en un tipo de glaucoma en particular. ¿Saben cuál es? Pigmentario. pigmentario. No, juvenil. Glaucomas juveniles tienen procesos iridianos muy larguitos. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes con glaucomas congénitos, normalmente, pues ellos también pueden tener procesos iridianos largos, cortos, pero normalmente tienen más cosas, ¿no? Tienen inserción alta del iris, atrofia iridiana, o sea, como que hay varias cositas que les puede orillar en esos pacientes que de repente queda la duda
que llegaron a la consulta ya muy tarde y que está como entre la duda de si fue un glaucoma congénito o un glaucoma juvenil. Normalmente los juveniles pues sí tienen el ángulo abierto y tienen muchísimos procesos iridianos. A ver, siguiente imagen. Vamos a ver. Adrián, ¿qué te parece este ángulo? Sí, bueno, en la imagen izquierda se observa una fotografía clínica de una gonioscopía y pues se alcanzan a ver varias estructuras, se alcanza a ver la malla trabecular, ¿no? Parece un ángulo que está abierto. Ok, ¿te llama la atención algo aparte de que está abierto el ángulo? Esa Mm, flechita que te hace pensar, digo, yo sé que probablemente ¿Esa qué, imágenes, perdón? la flechita que está señalando el VM, yo sé que no han visto muchas imágenes, pero ¿qué te podría hacer pensar? La imagen que está señalando el VM. Ah, está, digamos, correlacionándolo con la imagen de la izquierda, ¿no? En Pues la, parece que hay como un pequeño un bulto, como una justo ahí en el. O sea, la banda ciliar. exacto, normalmente la, Un receso, ¿no? sí, la inserción del ángulo o la estructura del ángulo es como le dicen como pico de ave, ¿sale? O sea, es como afiladito. Cuando ven este que es como más achatado, que le dicen como pata de elefante, es porque hay una recesión angular. Digo, no lo tienen que ver así como con VM, ¿no? Pero aquí en la imagen clínica sí vas a ver que normalmente pues se ve como bastante amplia la banda ciliar, ¿no? Entonces, digo, ahorita no te di mucho contexto, ¿no? Pero podría ser un paciente miope, sí, sí podría ser. No, pero en realidad es un paciente con recesión angular, ¿vale? Vamos a ver. Laura. Está como la banda del cuerpo. Ay, no sé quién habló. Yo. No, digo que está como amplia la banda del cuerpo ciliar, pero Ah, sí, sí, sí. Vale. Entonces, Lau, ¿me puedes ayudar con esta imagen? Sí, pues es una imagen gonioscópica. Se alcanza a ver pues una irregularidad en la amplitud del ángulo. Tiene una porción que se ve pues cerrada y la otra porción que se ve un poquito más abierta. Ok, ¿te llama algo la atención? En la UM, No, bueno, sí, en la UM también, pero bueno, mira, esta está un poco difícil. Pero si se dan cuenta, normalmente cuando hay una ciclodiálisis, digo, es que tendría que haberles puesto como las demás fotos del ángulo, ¿no? Pero normalmente la ciclodiálisis se va a ver como una línea blanca más brillante, pues, ¿no? Por ejemplo, si les toca que a algún paciente le hayan hecho Cajuc o un GAT o algo angular o un bang, siempre fíjense con el goniolente, porque lo que van a ver es como le hicimos un cleft o una hendidura, pues, ¿no? Que se ve como una porción blanca como profunda. Más o menos así se ve una ciclodiálisis, o sea, se expone, digamos que se arrancan las fibras del músculo ciliar y se expone el espolón escleral más, entonces van a ver como una línea más blanca, pues, ¿no? Y en cambio en las imágenes del VM, digo, esta no es la mejor imagen de una ciclodiálisis, pero te digo, por eso está difícil, pero básicamente cuando vean una línea blanca, como que muy blanca, piensen más en ciclodiálisis. Eh, Aparte puede coexistir con iridodiálisis, con recesión angular, con demás cosas, ¿no? Y por ejemplo, en esta imagen de VM, pues bueno, aquí viene como la parte periférica de la coroides, en realidad debería estar insertado en esta zona, pero aquí está como una hendidura de ciclodiálisis, entonces se comunica la cámara anterior con el espacio supracoroideo, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, digo, esto no lo tienen que saber ustedes, pero normalmente cuando no se continúa, puede ser un desprendimiento parcial del cuerpo ciliar o bien nada más que sea un desprendimiento coroideo que está muy anterior, pues, ¿no? Pero normalmente para que tú digas que es una ciclodiálisis por un estudio de imagen, pues sí tendría que tener esta continuación, ¿vale? Vamos con la siguiente imagen. Eh, Abel, ¿qué te parece esta imagen? Pues me llama la atención, o sea, sí se alcanzan a ver algunas estructuras, la línea de Schwalbe, la malla, el espolón y la banda, pero justo a nivel del iris, pues parece como
una tumoración, ¿no? Pensaría en un melanoma, quizás. Sí se ve raro, pero en realidad no es una tumoración, más bien es un defecto. Sale, o sea, se arrancó toda la raíz del iris y lo que estás viendo otra vez es como el cuerpo ciliar, pues, ¿no? Los procesos y todo, ¿vale? Entonces sí, Ok, sí, se ve rara, pues, ¿no? Pero básicamente es una iridodiálisis periférica, o bueno, una iridodiálisis como tal. Y por ejemplo, se correlaciona bien con la imagen del VM, porque si se dan cuenta, aquí se desinsertó toda esta raíz del iris y a través está como saliendo, protruyendo un honguito vítreo, pues, ¿no? ¿Vale? ok. Va. No, perdón, o sea, yo sé que no son las mejores imágenes porque pues tendría que ponerles pues bien el contexto y también como más el resto del ángulo, pues, ¿no? Entonces vamos con alguien más. Jera, ¿qué te parece estos dos casos? El de la izquierda es un caso y el de la derecha es otro caso. Pues a mí me parece, el de la izquierda, parece que tiene pues, como un hipopión que no permite ver las estructuras del ángulo. Y en el de la derecha parecen como micelas de silicón emulsificado. Ok, sí, estoy de acuerdo con el de la derecha, o sea, sí es justamente silicón emulsificado, ¿no? Entonces, muchas veces no se van a dar cuenta de que, pues, tiene un nivel chiquitito de silicón emulsificado si no le pegan el gonio, ¿no? Pero la imagen de la derecha, ¿alguien más le llama la atención a otra cosa? Algo que mencionó hace ratito Pau, más o menos, Canal muy marcado, rojo. esos vasitos que están como cruzando son neovasos, pues, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado el signo de Amsler, seguramente sí, porque tuvieron clases con las de uveitis. ¿Saben qué es el signo de Amsler? Es sangrado cuando estás haciendo, bueno, por ejemplo, una faco y Ujú. hay sangrado en la cámara, ¿no? Ajá, exacto, o sea, son Lo vasitos va- muy frágiles que cuando tú descomprimes el ojo, pues pueden sangrar, pues, ¿no? Pero también pasa, por ejemplo, en pacientes que tienen, pues, les haces gonioscopía o algo más, y ya, ¿no? O sea, con el Goldman que succiona un poquito puede sangrarte. Em, ya quedan pocas imágenes. Vamos a ver. ¿Está por ahí Ezequiel? ¿Dónde, Rafa? Hola, ese. Dime, ¿qué te parece este caso? Ujú. Está difícil, ¿eh? Pero yo sé que tú Pues, puedes. pues no sé, la verdad, o sea, no alcanzo a distinguir bien. Incluso me da la imagen que podrían ser como hasta los mismos procesos ciliares. Ajá, Mm, No puede ser como aniridia y que solo sean como esos pequeños, exacto. porque justo Entonces, se ven ahí, sí, ¿no? sí, exacto. O sea, tiene una atrofia importante del iris. Solamente queda como el muñón del iris y pues se ven los procesos ciliares como atróficos, pues, ¿no? Y también lo pueden ver como mm. en el VM, donde normalmente, pues, bueno, ven como el muñón de la aniridia. Normalmente la aniridia no es completa y siempre tiene como este muñoncito, pues, ¿no? Y también algo característico de las aniridas es que tienen la córnea como muy grande, pues, ¿no? Normalmente tienen unas paquimetrías muy gruesas y por eso te pueden como sobreestimar la presión intraocular. Vamos a ver siguiente. Dani Romero, ¿qué te parece este caso? Mm, pues, o sea, lo que me llama la atención es la configuración del iris, Ok, ¿cómo es incurvado y una... luego con el ¿Qué, qué- VM, pues, ¿Qué configuración tiene? ¿Es cóncavo o convexo? cóncavo, ¿no? Cóncavo. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, es cóncavo. Ok, vale, cóncavo, ajá. ¿Y qué te podría dar esa configuración? Mm, ¿O alguien que le ayude? Miopía muy elevada. Ajá, miopía muy alta, pero aparte, ¿qué otra?
enfermedad característica de los tipos de glaucoma te puede dar como esa configuración. Como el iris plató. ¿No? No puede ser el de dispersión pigmentaria. Vale, sí, es eso. O sea, justamente tiene esa configuración, ¿no? Entonces, por eso es que causa como ese roce y ese bloqueo inverso y todo, ¿no? Entonces también pueden ver como en el VM, pues se encuentra como muy abombado hacia posterior, ¿no? Siguiente imagen, Héctor. Ahí sí. Perdón, ya le abrí. Alcanzo a ver que la inserción del iris está como que un poco más fuera de la regularidad, ¿no? Como que está un poquito más hacia arriba. Ok, ¿y qué te aparece en esta imagen? ¿Qué te llama la atención? Más que nada, lo que te da la clave es la imagen que está en la izquierda, la imagen del ángulo, pues, ¿no? Pues así es, a simple vista no alcanzo a ver francamente ninguna de las estructuras ahí. Se ve también como la división entre la línea de luz, ¿no? O sea, sí, pero Se fíjate más, refiere a la luz en el iris. fíjate más a la luz en el iris. Mm, Configuración. ay, no sé. No sé. Bueno, Sería como el signo de doble joroba, ¿no es signo de ajá, doble? exacto. Sí, Mm. el signo de la joroba, pues, ¿no? O sea, viene aquí, tú le intentas y hace la otra jorobita, pues, ¿no? Entonces, pues es un iris en meseta, pues, ¿no? Justamente, por ejemplo, en el VM, lo característico es que pues tengan digamos que los procesos ciliares o el cuerpo ciliar anteriorizado, entonces como que hay ausencia de sulcus y esto está empujando un poquito el iris hacia adelante, entonces pues causa como un iris MZ, pues, ¿no? Digo, el iris MZ puedes tener inserción alta del iris o una inserción baja, pero pues sí, es una configuración de iris MZ. ¿Saben cuál es la diferencia entre configuración y síndrome de iris MZ? Si corrige o no después de las heridas. Si Sí, corrige esa es después de una. las heridos es configuración y si no corrige síndrome. Ajá, sí, esa es una y también tiene que ver con la hipertensión ocular, ¿no? O sea, ya que tienen la presión elevada, también como que te habla más de síndrome, ¿no? Y vamos con Naye. Naye Aguilar, ¿qué te parece este caso? Pues en la foto clínica de la izquierda, pues es una foto gonioscópica donde se observa, ni siquiera se ven muchas de las estructuras del ángulo, si acaso se distingue la línea de Schwalbe y algunas partes de la malla trabecular. Entonces me da la impresión como alguna goniosinequia. Y en la imagen de la derecha podemos ver como que el iris se pegó y se está como pues separándose la banda del cuerpo ciliar. Mm, ¿No pensaríamos como en un endotelial iridocorneal? todavía no. Eh, ¿qué les llama la atención? Aquí, por ejemplo, esta zona, ¿qué creen que sea esto? O sea, sí Este, puede ser un iridocornea endotelial, pero digamos que este paciente no es unilateral, es bilateral. no sé, ahí es con córnea, ¿no? Lo que está en estas adherencias. Ujú. O sea, si se dan Exacto. cuenta, normalmente así se puede ver un embriotoxón posterior. ¿Sale? Entonces puede haber como todas estas sinequias hacia un embriotoxón posterior. Y pues este era un Axenfeld, ¿no? Normalmente, ¿saben en qué porcentaje se puede ver el embriotoxón posterior en población normal? ¿No? Más o menos 5%. en 10% más o menos, ¿no? Entonces, no necesariamente que tengas embriotoxón posterior significa que vas a tener glaucoma o que tengas como un síndrome raro, pues, ¿no? Y bueno, ya, básicamente, pues, nada, recuerden como digamos, las indicaciones y contraindicaciones también es algo que no se mencionó mucho, pero básicamente, pues las indicaciones no solamente va a ser para tu diagnóstico, ¿no? Sino que ya para los que decidan hacer glaucoma, les ayuda mucho también, por ejemplo,
a saber si hay, dónde están las ópticas de tu lente, si está como el ostium que hiciste de la trabeculectomía permeable, si hay vitrio hacia el ostium. O sea, hay como muchísimas cosas. También cuando haces la trabeculectomía, pues normalmente le pones suturas. Entonces, digamos que es muy fácil cuando utilizas el goniolente para darle láser y romper alguna de las suturas, una suturólisis, pues, ¿no? Entonces puedes hacer muchas cosas con el gonio, no solamente es como de diagnóstico. Y acuérdense, normalmente algo de lo que se quejan casi todos es que no, o sea, normalmente les haces gonioscopía al ingreso y ya nunca más los vuelves a revisar, ¿no? Entonces, normalmente lo que recomiendan es que cada 6 meses mínimo estén revalorando el ángulo. Y acuérdense también que si hay trauma ocular, pues lo que sugieren es que difieran la gonioscopía unas 4 o 6 semanas, ¿no? Acuérdense más o menos que el resangrado pues ocurre más frecuentemente en los primeros 2 a 5 días y normalmente un resangrado es mucho más severo que el primer episodio, pues, ¿no? Y puede impregnar la córnea, etcétera. Entonces, la verdad es que si me preguntan, yo sí hacía mucha gonioscopía así cuando llegaba en el trauma de que ayer, ¿no? Pero con mucho cariño y la verdad es que ninguno me sangró, pero pues sí da miedo, pues, ¿no? Y ya básicamente, no sé si tengan alguna duda o algo más que quieran preguntar. Doctor, una A pregunta. cualquier tipo de trauma ocular se lo diferimos entonces, porque Y yo también lo hago, la verdad. O sea, llega el trauma y lo hago. idealmente sí sería indicado, más que nada si tienen un IPEMA por el trauma ocular. Si no tienen el IPEMA, vale, pues hazle la gonioscopía, ¿no? Y también, por ejemplo, si tienes un trauma abierto, la verdad es que lo ideal es que lo que menos o sea, lo que menos importa en ese caso es ver cómo está el ángulo, pues, ¿no? Entonces, pues mejor que cierren el trauma ocular y luego ya después se arreglan con VM o con lo que sea necesario, ¿vale? Sí, es que por lo general llegan mucho como por golpes, Sí, o sea, sí, o sea, contusos, y la verdad sí se los ponía entonces para saber eso. sí, yo también lo hacía, la verdad, pues, ¿no? Pero sí, lo que recomiendan es que no, que difieras la gonioscopía 4 o 6 semanas. Gracias. ¿Tienen alguna duda? Vale, pues entonces, pues la clase estuvo bien. Nada más, digamos que íbamos a incluir también campos visuales, pero la verdad es que campos visuales es un tema bastante amplio y por eso mejor lo vamos a ver el martes, ¿sale? Sí, perfecto. Gracias. Y pues, Muchas gracias. descansen. Gracias. 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 Gracias, Gracias, Rafa. Rafa. Gracias.